Hola Poke amigos. Ahora que las historias de Pesadilla de los Muertos y la Plaga han llegado a su fin, me gustaría usar este vídeo para cubrir, mediante notas y datos sueltos que me anoté a medida que armaba las series, eventos y demás cosas que ocurrieron no solo entre los 13 años de Pac luego de detener a Kratos y su intento de resurrección de Dawn, sino también a futuro. No solamente en los mundos de la Plaga y Pesadilla, sino también en el multiverso. Hasta alguna que otra idea suelta de cómo pudieron haber sido las aventuras de Ash y Rojo en la región de Hisubi. Y bueno, más cosas que iré incluyendo. Seguro a futuro, traiga un vídeo similar con notas de sagas y episodios que descarté, así como de finales alternativos, incluso desde fechas de antes de unir a ambas series o usar el concepto del multiverso. Sin más, empecemos con los 13 años entre la muerte de Kratos y el inicio del viaje de Juliana y Florian en Paldea. Para iniciar esta parte, tenemos que añadir el dato fundamental de que, el capítulo 22 no fue la última vez en que los héroes de Pesadilla y la Plaga se vieron las caras. En un periodo, que veo aproximadamente 5 o 7 años luego de decirse adiós, ambos mundos recibirían la visita de una Lily adulta del multiverso y líder de la Fundación Éter de su mundo. Lily, cuyo universo se habría incluido recientemente a la Resistencia, encontraría algunas anomalías. Descubrieron la unión de varios equipos Rocket Rainbow, que como sabemos gracias a los juegos de Ultra Sol y Ultra Luna, es un equipo Rocket multiversal conformado por los principales villanos. Una de estas facciones, con la ayuda de los resquicios del ejército de Kratos de la Plaga, prepararía una invasión sorpresa a los mundos de la Plaga y Pesadilla. Con la ayuda de la tecnología de Lily, ambos mundos se unirían y héroes como Azul, Aura, Brooke, Serena, Iris, Cynthia, Blasco, Chris y Drew, entre otros, salvarían no solo a sus mundos sino a todo el multiverso, ya que gracias a derrotar a esta variante de Giovanni, descubrirían sus planes de entre todos los Rockets Rainbow, formar una Perfect Ball o Pokebola perfecta, un artefacto de tamaño sideral que serviría para capturar a Arceus Supremo. La guerra contra los Rainbow sería de tal magnitud que hasta Rizzo y Tesla regresarían momentáneamente de sus misiones especiales para dar su apoyo. Ahora, saltando de datos de un universo al otro, en el mundo de Pesadilla, en plena reconstrucción, comenzarían a ser marginados supervivientes apodados como los Mórdidos, que fueron humanos y Pokémons que en el pasado si bien fueron infectados por un zombie, la destrucción de una antena cercana los devolvió a la vida. Esto ocurriría más que nada por el miedo de parte de la sociedad de que, si alguna vez las antenas eran reconstruidas por un nuevo grupo maligno, estos Mórdidos serían los primeros en reconvertirse. Por el lado del mundo de la Plaga, habría un año donde se celebraría a nivel mundial el regreso exitoso del cohete espacial que, en el pasado, había enviado a Palkia y Dialga al espacio exterior para evitar que sean infectados por la Plaga. Que solo ellos dos, la nueva copia de Arceus asignada a Esmundo o Lugia y los espíritus del lago, sean de los Pokémon legendarios aún con vida en esa parte del mundo, provocaría que muchas regiones lanzaran una nueva ley prohibiendo absolutamente la captura de un Pokémon legendario. Esto también por el mal recuerdo de que como en el pasado, Lucas había capturado a la copia original de Arceus en ese mundo, y por tenerlo en su sistema de almacenamiento, este fue borrado de la existencia sin poder ayudar a su mundo. Algo que se repetiría en ambos mundos es el regreso de la especie de Clateri del espacio exterior, y de los Unown de otras dimensiones que habían descubierto luego de encerrar al rey Unown en la suya. Para sorpresa de la sociedad, ambas especies serían acompañadas por nuevas clases de Pokémon alienígenas e interdimensionales. Justamente esta nueva clase de Pokémon haría su tesis azul al convertirse en un profesor Pokémon. En el mundo de la Plaga, sobre todo en la región de Kanto, se prestaría especial respeto y veneración a la creciente especie de los Ghost, esto recordando al Ghost de Plata como el salvador absoluto al enfrentar y derrotar a la tiranía de Mewtwo.
gracias a la absorción de las emociones negativas en esos años del virus, sería más común encontrarse con un Ghost que con un Haunter. Como veremos más adelante, la especie de los Ghosts se convertirían en un dolor de cabeza. Por el lado de Pesadilla, la figura de héroes como Ash, Mark y Tesla tomarían tal importancia que Pikachu y Emolga serían de los Pokémon más elegidos por entrenadores de todas partes del globo, como sus Pokémon iniciales. Por otra parte, Emmet, el hijo del oficial Wally y la oficial Shenny de Isla Faradio, comenzaría su viaje Pokémon, pero no como entrenador sino como investigador. Guiado por las historias que su padre le contaba, Emmet sería el asistente de varios grupos de especialistas que estudiarían la región de Teselia, interesados en el gen Tesla. Esto sería que, gracias a su promiscuidad del pasado, Tesla había generado tal cantidad de descendientes que, por heredar sus genes, eran Pikachus que más posibilidades tuvieron de sobrevivir al apocalipsis zombie. De cierta forma, los descendientes de Tesla se convertirían en el Pikachu regional de Teselia, que a todo esto, y bajo la gobernación del oficial Wally, llegarían a un acuerdo diplomático para dar fin a todo conflicto del pasado entre Isla Faradio y la región. En el mundo de la plaga, Chris y Sachiko se convertirían en las dueñas de la cadena internacional de hogares para Pokémon huérfanos. Por culpa de la plaga, muchos Pokémon habían perdido a sus entrenadores y a la vez no se acostumbraban a regresar a la vida salvaje, así que, gracias a estos hogares, casi todos llevando el nombre de Oro, Lila y Plata, Chris, Sachiko y sus colaboradores buscarían nuevos entrenadores para estos Pokémon rescatados. En ambos mundos, ahora contando con un portal dimensional, que, oficiando de frontera, les permitiría el contacto permanente, se buscaría lanzar toda clase de ceremonia y homenaje durante el 10º aniversario del fin de los virus zombie y de la plaga, aunque por diversos conflictos que ambos mundos atravesaban, se pospondría la celebración para el aniversario 15 o 20. Como más adelante ahondaremos en el lore de Pesadilla en esos 13 años, vamos a ver el resto de datos complementarios de la plaga en esta franja temporal. La fotógrafa Gamma viajaría por gran parte del mundo buscando armar un ambicioso libro que recolecte material fotográfico de las diferentes tipos de sociedades reconstruyéndose tras el apocalipsis. Viviendo un tiempo en las rutas salvajes, Gamma descubriría, y tomaría reporte, de nuevas variantes de Coffins y Mux, que por haberse mezclado en el pasado con los desechos químicos que emanaban los cadáveres de infectados, tomarían nuevas habilidades, aunque para alivio de todos, no serían contagiosos ni serían riesgosos de comenzar una nueva pandemia. Tiempo luego, Gamma viajaría al mundo de Pesadilla a replicar su trabajo para el volumen 2 de su libro. Regresando a pocos meses luego del final del capítulo 22, Azul sería invitado al homenaje de su abuelo, el difunto Profesor Oak. Tras esto, Pueblo Paleta pasaría a llamarse Pueblo Oak. Sería en esta ceremonia que Azul volvería a reencontrarse con Tara, la entrenadora guay de la Plaga 5. Tara, también de luto por la muerte de su Lucario, terminaría viendo a Azul con otros ojos y esto terminaría en matrimonio. Luego de su graduación en la Academia de Profesores de Canto, y con una nueva profesora reemplazando a su abuelo, Azul vería su primera oferta laboral como ayudante de la profesora Sada. Aura, quien había decidido instalarse en la región de Paldea, junto a Sagita recomendarían a Azul a la profesora Sada. Azul y Sada investigarían la Tera evolución hasta que, de forma misteriosa, Sada desaparecería y Azul sería obligado a tomar su lugar. Por el lado de Luke, este permanecería en Canto junto a su flamante esposa, aunque ambos interesados en el sistema educativo de Paldea, lograrían la ayuda de Aura, Azul y Sagita para, años luego, inscribir a sus gemelas en la Academia Uva. Sin hablar que, en épocas festivas, las tres familias junto a Sagita, Chris, Blasco y el resto de héroes de la Resistencia, se reunirían en barbacoas y esa clase de cosas.
Con la desaparición en aumento de entrenadores en edad preadolescente, la evidente tasa de supervivientes con trastornos mentales producto del apocalipsis, al igual que los rumores de nuevos grupos criminales, llevaría a las autoridades de varias regiones a aumentar la edad de entrenadores hasta los 15 años, esto previo a que los aspirantes a entrenador realicen pequeños cursos y campamentos de supervivencia y defensa personal. En un evento conocido como la invasión fantasma, la maldad acumulada por años en los Bows los haría perder el control y atacar pueblos y ciudades, aunque serían rápidamente detenidos y los pocos supervivientes serían considerados como amenazas para humanos y Pokémons, permitiéndose su exterminio sin consecuencias legales. La unión y hermandad de las regiones durante el conflicto de la plaga, se iría difuminando con el pasar del tiempo, llegando a momentos de extrema tensión política ante la escasez de recursos. Gracias a esto, se llevaría a cabo la implementación de embajadores regionales. Entrenadores con cierto estatus, fama y mote de héroes, que buscarían que las regiones regresen a la paz y que el asunto no escale a la guerra. Aura, siendo la primera embajadora en representar a dos regiones a la vez, Hoenn y Paldea, conocería y entablaría una gran amistad con Bonnie, la embajadora de Kalos y hasta una figura similar a una influencer para la generación de Juliana. En un momento de este conflicto, la civilización avanzada de Ultrópolis haría contacto con los terrícolas y no sería raro ver a humanos de su especie y terrícolas convivir en ambos mundos. Enfocándonos en el pasado distante del mundo de Pesadilla, sabemos que Ash, Pikachu, Akari, Luca, Rojo y sus Pokémon harían frente a los eventos de Leyendas Arceus. Como entrenadores, Ash y Rojo llevarían una sana rivalidad, y en un momento desconocido en el tiempo, ambos combatirían en las finales de la primera y segunda edición de la recién fundada Liga de Hisui. Ash ganaría el primer duelo y Rojo el segundo. Por consejo de Arceus Supremo, Ash cambiaría su aspecto físico dejándose el cabello largo y usando ropa más adecuada para la época. Por su parte, Rojo conservaría su viejo estilo y es probable que, cientos de años en el futuro, Delia Ketchum se inspirara en la ropa de Rojo en un cuadro de un museo para comprar ropa similar a Ash en su primer día como entrenador. El resto de historia de ambos es un misterio. Es probable que Ash y Akari, ya convertidos en novios y luego en marido y mujer, viajasen por el mundo. Por su parte, Rojo y Luca sin formar ninguna familia pasarían gran parte de su vida enfocados en sus dojos y sus primeros alumnos a los que impartirles sus diferentes estilos de combate. Rizzo y Tesla, alertados por Arceus Supremo, estarían presentes en el lecho de muerte de Ash, Pikachu, Rojo, sus Pokémon y hasta de la misma Akari. La historia del mundo de Pesadilla post-final de la serie, es un caso especial ya que, es posible que algunas de estas historias, si se me ocurre un buen guión, las incluya en una futura miniserie de Crónicas de los Muertos, donde veremos no solo historias del pasado y presente de personajes del anime y películas, sino también la historia de Serena, Shimi, N, Iris y el resto de personajes. Entre 1 a 2 años luego de regresar a su mundo, pero todavía mucho tiempo antes de los acontecimientos de los Rocket Rainbow, Serena y Jimmy tendrían a su hijo o hija, conocerían a Iris, Buali, Paul el hermano de Lionel y a gran parte de la resistencia del mundo de Pesadilla. También se sorprenderían por los rumores de avistamiento de Regirock, aparentemente habiendo sobreviviendo a su combate contra Groudon, Kyogre y Rayquaza. Incluso, una de las primeras colaboraciones entre Serena, Shimi, N, Iris y Gru sería ayudar al oficial Wally cuando, entre los supervivientes de la nueva isla Faradio, se encontrasen infiltrados de aquella secta que adoraba al Pokédios Apocalipsis y que Wally y el padre de Mark Kissinger habían desbandado en el pasado. Siendo parte fundamental de la resistencia, Serena usaría de forma recurrente ropa similar a la de Ash, esto para aprovechar la confusión entre grupos enemigos y asustarlos con la leyenda urbana de que Ash sigue vivo.
la gran amenaza para la resistencia, historia que es probable que veamos en Crónicas de los Muertos, sería la aparición del Kratos del mundo de Pesadilla, aunque su organización o tríadas estarían bien organizadas. En todo el tiempo que Serena y el resto se ocupaban de la amenaza de los siniestros, el Kratos de Pesadilla, unido a viejos villanos como Grinch Kodai y sus visiones del futuro, el regreso de Helio o hasta la revelación de que la cazadora Shei continuaba con vida, se enfocarían junto a sus tropas de realizar acciones solidarias en las comunidades de supervivientes. De esta forma Kratos contaría con la impunidad de gran parte de los supervivientes viéndolo como un líder positivo, aunque en secreto, Kratos financiaría a grupos anarquistas y otras amenazas menores aún activas. Hasta se valdría de los rumores falsos para manchar la imagen de la resistencia actual, señalándolos de corruptos que podrían manchar el legado de héroes como Ash Ketchum y Mark Kissinger. Un posible inicio para esta saga podría ser con la Resistencia armando una nueva Copa Wallace, para limpiar su imagen pública. Copa que podría verse irrumpida ante un horrible rumor que Serena y los demás tendrían que investigar. Posibles avistamientos de zombies. Sería interesante ver si la nueva resistencia podrá soportar la pulseada de poder contra Kratos sin mancharse en el camino de la corrupción o el fin justifica los medios por medio de alianzas cuestionables. Incluso podría ocurrir una crisis de Oxys, con la raza alienígena que los creó en esa realidad, decidiendo invadir el planeta Tierra, diezmado luego de tanta guerra contra muertos, robots, Mewtwo's y criaturas Darks. Sobre la historia de la plaga tras Juliana y Florian iniciar su viaje, un personaje descartado que iba a aparecer en el capítulo final era Nemona. Ella sería una especie de tutora para el grupo de Juliana, Florian, Samuel y las gemelas. La muñequera de Nemona, en realidad sería un brazo robótico de la Fundación Sylph, ya que ella habría perdido su brazo por culpa de un infectado durante el virus de la plaga. Así que podemos imaginar que, al día siguiente de despedirse de sus familias, el nuevo grupo se encontraría con ella. Eventualmente Damián, Noah, Nerina, Aroa, Kieran y Corinne terminarían formando parte de la nueva generación de personajes. Como a estas historias, más bajadas a tierra a nivel de poder, las imagino a un estilo Harry Potter, incluso la profesora Brie podría ser un personaje ambiguo como Snape. Los villanos de esta historia serían un grupo conocido como el Equipo Muerte, compuesto de hijos, padres y toda clase de ser querido de personas que murieron durante la plaga y que, tras oír rumores de que Celebi aún continúa con vida, buscan capturarlo para viajar al pasado y salvar a sus seres amados, sin importarles el riesgo de arruinar la línea temporal. El ADN divino de Juliana y Florian sería fundamental para sus planes, y a lo largo de la historia tendríamos un drama entre hermanos con Juliana aferrada al futuro y Florian enfrascado en el pasado y, sobre todo, su deseo de salvar a su padre y poder conocerlo. Además de esas historias, el paso del grupo en la academia, las medallas de gimnasio y toda clase de desafíos, me imagino que los personajes legado, es decir Azul, Aura y Groot podrían tener sus cameos si, por ejemplo, se descubre que la profesora Sada fue todo el tiempo un robot y para colmo, uno que aún conserva el virus de la plaga como esa historia de los plagatrónicos en el último Crónicas. Otro evento interesante, y que podría sumar al hijo o hija de Serena y Jimmy como rival para Juliana y Florian, sería el 15º aniversario del fin de la plaga y el virus zombie, celebrado mediante algún torneo entre universos. Con la historia multiversal y dimensional tenemos varios caminos a seguir. Del lado de la divinidad, podría surgir alguna trama si el resto de Pokédioses, guiados por el ejemplo de Vin, deciden complotar contra el nuevo y novato Arceus Supremo. Lo mismo si este recibe visitas de los Pokémon celestiales para ver si es apto para liderar ese multiverso. Por el lado del multiverso, tendríamos dos áreas.
la zona conocida del multiverso, donde ocurrirían las historias de la resistencia liderada por el profesor Giovanni, Nancy Suman y el área desconocida, donde se adentrarían Tesla y Rizzo para sus misiones. Del área conocida del multiverso, seguramente si continuara esas historias, me habría inspirado mucho en el lore del universo expandido de Star Wars, donde tras la muerte de Darth Vader y el Emperador, su imperio sigue activo por varias décadas. En el caso de estas historias, tras la muerte de los siniestros, la inteligencia artificial con la mente de replicada de Oak Siniestro, junto a un androide formado con las mejores habilidades de los maestros Pokémon del multiverso, intentarían revivir al nuevo Imperio Siniestro. Lo mismo toda clase de científico que se me ocurre, podrían retomar experimentos fallidos de otros mundos y clonar a Ash Ketchum, pero mezclando su ADN con la energía Dark, teniendo una especie de clones de Ash negativo o Dark Ash. Otros dos focos de preocupación para la resistencia, sería primero el avistamiento de Verde aún con vida, aunque poseída por una extraña máscara, dando paso a una organización misteriosa de criminales manipulados mentalmente y conocidos como los Enmascarados. Por otra parte, y proveniente del área desconocida del multiverso, uno de los tantos virus de la plaga, que habría mutado hasta tener conciencia y forma propia, buscaría invadir esa parte de la existencia. Finalmente, enfocados en la historia de Rizzo y Tesla, e inspirándonos en la franquicia de Dragon Ball, tendríamos el camino Multiverse, el camino Xenoverse y el camino Heroes. El primero sería un obvio torneo multiversal organizado por Rojo Sigma, que sería un rojo super roto de una realidad similar al juego Pokémon Masters, que buscaría reunir a los entrenadores y Pokémons más poderosos de los universos y seguiría la tónica del fan manga de Multiverse. El camino Xenoverse sería imaginar a Rizzo y Tesla formando a sus propios patrulleros, enfocados en salvar líneas temporales afectadas por distorsiones que modifican hechos canónicos de estas líneas. Por ejemplo, tener un What If en un mundo similar al de la plaga, que el camión de mudanzas de Bruno se accidente y este muera en la ruta, con las consecuencias que ausencia traería. Por último, el modo Heroes sería el que contaría con una historia original por así decirle, donde Tesla y Rizzo, apoyado por variantes multiversales de personajes clásicos y hasta nuevos, harían frente al Team Break, los ladrones de Pokémon del juego de Masters, pero como una organización multiversal que busca robar a los Pokémon más poderosos de cada realidad con fines oscuros y desconocidos. Y hasta acá llegamos con el vídeo de hoy, ya que considero mejor guardar el resto del material de finales alternativos, what ifs y demás para el futuro cercano. Como esto lo estoy escribiendo tras haber hecho el capítulo final de Pesadilla de la Plaga, lo tomo como, de momento, mi carta de despedida a este universo que tanto me acompañó semana a semana. Es cierto que aún tenemos historias de los suscriptores, las precuelas de Tesla, la miniserie de Crónicas de los Muertos y hasta los videojuegos zombie, pero de cierta forma una gran etapa se cierra para el canal. De momento esto sería todo. Nuevamente gracias por su apoyo a lo largo de las series. Les envío un fuerte saludo.